Hola, buenos días. Hola, profe. Hola. Los que tuvieron problemas para rendir la prueba ayer, voy a abrirla hoy día como a las 7 ya. Voy a abrir la prueba como a las 7 por el aula. Entonces, para que estén atentos ya. Vamos a empezar a ver las leyes que tenemos que conocer para cuidar el medio ambiente. Esta ley que vamos a ver es la ley 19.300. Nace a partir de un derecho que está establecido en la Constitución de 1980, que es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Es un derecho que es para todas las personas y está escrito, ¿cierto?, estipulado en la Constitución. Entonces se tomó de ese derecho para crear esta ley, para poder hacer efectivo ese derecho, porque una cosa es decir que tenemos derecho, por ejemplo, a la educación, pero otra es que se den ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Las leyes, la, la infraestructura, ¿cierto? Los recursos para que eso se pueda llevar a cabo. De igual forma pasa acá con la ley 19.300, que son las herramientas que nos da el Estado de Chile, ¿cierto?, para poder cumplir con el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Entonces la ley 19.300 fue publicada el año 1994, en marzo, que la publicó fue el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. El título se llama Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, ¿ya? Esta es la última versión, ¿ya? Esta es la última versión de la ley, por eso dice 26 de enero del 2010, ¿ya? Eh, para hacer esta modificación se tiene que establecer una ley también, ¿ya? Por lo tanto, a esta ley se le llama Ley 20.417, la modificación Ley 20.417. Dice: aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente, teniendo presente que el Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley. Título 1, disposiciones generales. Artículo 1. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia, ¿ya? Por ejemplo, las normas primarias, secundarias, sobre contaminación. Artículo 2. Y todas las leyes que toquen eso. Hay leyes que son comunales, ¿cierto? Que tienen que ver con el medio ambiente. También tienen que ser cumplidas, obviamente. Artículo 2. Para todos los efectos legales se entenderá por... Aquí salen una serie de definiciones que vale la pena repasar y que están dadas, ¿cierto?, para que cualquiera que lea esta ley pueda entenderla. Artículo 2. Para todos los efectos legales se entenderá por biodiversidad o diversidad biológica a la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. Uno al leer esto se entiende por qué vimos todo lo anterior. AVIS, biotecnología. ¿Qué es lo que es la biotecnología? Se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Entonces la biotecnología lo que pretende, ¿cierto?, es mejorar ciertas especies, me refiero básicamente a los frutos de ciertas especies, como por ejemplo el tomate, las manzanas, para que duren más tiempo, para que no sean atacadas por hongos, etcétera. Por ejemplo, el tomate larga vida es un tomate transgénico
significa que le pusieron cualidades para que dure más. ¿Con qué fin, dice usted? Bueno, cuando un supermercado compra, por ejemplo, 2 toneladas de tomate a los productores, no quiere perder esas 2 toneladas de tomate. Quiere que estén dispuestas, ¿cierto? 1, 2, 3 semanas para poder venderse esos tomates. En cambio, el tomate normal, ¿cierto? Por ejemplo, el tomate lima chino, no va a durar más de una semana expuesto en el supermercado. ¿Ya? Un tomate natural que no sea transgénico no va a durar más de una semana en el supermercado sin que se eche a perder. Entonces, lo que lograron con el tomate de larga vida es justamente alargar la vida, como dice su nombre, 2 o 3 semanas, para tener más posibilidades de poder vender ese cargamento de tomates que compró el supermercado, ¿cierto? O la feria, o quien sea, para tener la posibilidad de venderlo y recuperar el dinero y las utilidades, obviamente, del vender estos tomates. Esa es la razón, esa es una de las razones por la cual existen procedimientos biotecnológicos, ¿ya? Por ejemplo, la vacuna Pfizer es una vacuna biotecnológica, ¿ya? En el sentido que no utilizaron el virus en forma decadente o muerto, como se dice, para generar anticuerpos en el ser humano, sino utilizaron trozos de ARN que son para justamente evitar, ¿cierto?, que el virus se, se tienda a pegar a nuestras células, ¿ya? Esa es la forma bien básica de entender cómo funcionan estas vacunas transgénicas o biotecnológicas, ¿ya? Entonces, la biotecnología no está hecha para dañar por ningún motivo, ¿ya? Está hecha para aprovechar mejor los recursos, para poder transportar frutas, por ejemplo, de Chile a Asia, teniendo la seguridad que van a llegar en buen estado. Entonces, para eso se trabaja a nivel biotecnológico. ATER dice cambio climático. Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. Ya estamos hablando solamente de la atmósfera, y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. ¿Ya? Entonces se refiere al cambio que podría ser atribuido, ¿cierto?, a la actividad humana de forma directa o indirectamente, que se suma, ¿cierto?, a la variabilidad natural del clima. Ojo con eso. Por ejemplo, cambios climáticos ya han habido ya. Digamos, más que cambios climáticos, calentamiento global, ¿ya? Calentamiento global ya ha habido. Cambio climático tiene que ver directamente con lo que podríamos causar nosotros o ayudar a causar nosotros como seres humanos. Por ejemplo, en la Edad Media, no sé si ya les había conversado, había 2 a 3 grados más de los que hay actualmente en Londres, ¿ya? Entonces, la temperatura que había en Londres es parecida, muy parecida a las que hay en zonas como Rancagua, Talca, en esa época. Por lo tanto, había muchos viñedos alrededor de Londres. Esos viñedos ya no existen ya, porque las condiciones actuales de los últimos 200 años no permiten plantar viñedos alrededor de Londres, que es una ciudad fría, ¿cierto?, húmeda, que no tiene muchos días despejados. Entonces, como les decía, esto no es nuevo, ¿ya? El calentamiento global y periodos largos de tiempo en donde el clima parece cambiar de lo que nosotros conocemos. En el fondo son periodos que tiene el planeta, ¿cierto?, de 200, 300 años, en donde lo que nosotros creemos que es normal cambia a una anormalidad, pero es una anormalidad entre comillas, ¿cierto?, porque ya ocurrió en otros periodos de tiempo, como por ejemplo, ¿cierto?, las glaciaciones, ¿cierto? La primera y segunda glaciación, 10.000, 20.000 años atrás, según lo que se tiene estipulado geológicamente, eso ha ocurrido, ¿ya? Por lo tanto, esto es un periodo al revés, un periodo de mayor temperatura en esa zona que en algún momento fue cubierta toda por hielo también.
Y en ese tiempo se obtuvieron muchos recursos, porque en ese tiempo, en la Edad Media, los recursos eran por territorio, ¿cierto? Tener territorio, tener agricultura, tener ganadería, esa era la principal actividad económica. Entonces había mucha agricultura, mucha ganadería, mucha producción, debido a esta temperatura elevada por un periodo más o menos largo en esta zona. Por eso habían viñedos alrededor de Londres, como le dije. Hoy día es imposible plantar viñedos en Londres, pero aún se conservan calles con nombres de estos viñedos alrededor de Londres, en Inglaterra. Y esos recursos que se obtuvieron, ¿cierto?, por esa gran producción agrícola y ganadera, son los que permitieron, ¿cierto?, las grandes construcciones, el Renacimiento, ¿cierto? Por ejemplo, todas las construcciones que se hicieron, que hoy día están evaluadas en millones y millones de dólares, como son las catedrales, ¿ya? Había muchos recursos en esa época, en Europa. Ya, entonces vamos al punto B, dice conservación del patrimonio ambiental. El uso y aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. No sé si me van entendiendo eso. Hay lugares que vale la pena proteger, ¿cierto?, que son un patrimonio ambiental del país, como son los parques nacionales, como son la reserva del lago Peñuela, como son el Parque Nacional La Campana, que son únicos en el planeta. ¿Ya? El bosque esclerófilo es único en el planeta y solamente está ubicado en la sexta región metropolitana y quinta región. Ahí está el bosque esclerófilo. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Ya eso es un patrimonio ambiental. Letra C, contaminación. ¿Qué es lo que es la contaminación? Ustedes ya más o menos saben lo que es, ¿cierto? Ya vimos un PowerPoint de contaminación, ¿o no? No recuerdo bien. Guillo, jóvenes, vimos un PowerPoint de contaminación. ¿Me pueden responder, por favor? Bueno, aquí en la letra C dice la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de estos en concentraciones y permanencias superiores o inferiores según corresponda a las establecidas en la legislación vigente. Entonces, no podemos hablar de contaminación si no hay leyes que me digan desde cuándo a cuánto es contaminación. Valerín, ¿me puedes contestar si vimos el PowerPoint de contaminación, por favor? Valerín, Guajardo o Miguelay Plaza, ¿me pueden contestar si vimos el PowerPoint de contaminación? Entonces, si no hay norma, no hay una ley que diga que desde dónde a dónde es contaminante o está contaminado algo con algún elemento que polucione, ¿cierto? Como el arsénico, el plomo, metales pesados. No podemos hablar de contaminación, aun cuando nosotros creamos que estamos contaminando, ¿ya? Para que haya contaminación tiene que haber una ley que respalde esa concentración menor o mayor, dependiendo, ¿cierto?, si tiene que haber una cantidad determinada para el crecimiento de las plantas, por ejemplo. Eh, no podemos hablar de contaminación si no hay una ley que indique, ¿cierto?, qué es lo que es contaminación o desde dónde se considera algo contaminado, ¿ya? Eso es todo según la ley, no lo que nos parezca a nosotros. Letra D, contaminante. Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o una combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. ¿Ya? Eso sería un contaminante. Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico,
por ejemplo, a todos los residuos de origen hospitalario que se sacan de los hospitales, que se acumulan en los basureros donde atienden los tensos, las enfermeras, las operaciones que se hacen, todos los residuos que quedan, ¿ya? Todos esos restos que tienen material orgánico son contaminantes de origen biológico, que no se pueden dejar en cualquier parte. Hay empresas que se dedican a tomar eso y a eh, depositarlo en algún lugar conforme a la ley. Dice, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Daño ambiental. ¿Qué es lo que es el daño ambiental? Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Eso es daño ambiental. Uno de los componentes del medio ambiente es el suelo, ¿ya? Por eso en las minas, cuando hay un derrame de petróleo, un derrame de aceite, tiene que tomarse, ¿cierto?, acerrín para que el acerrín absorba ese contaminante y después eso sea arrojado en barriles, ¿cierto?, que después tomarán empresas para ser depositados en lugares donde se depositan RICES, ¿ya? Residuos industriales sólidos, ¿ya? F, ¿qué es lo que es la declaración de impacto ambiental? Es el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar o de las modificaciones que se le introducirán, suponiendo que es un proyecto anterior, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes, ¿ya? Yo me comprometo a declarar, ¿cierto?, cómo va a ser mi proyecto, ¿ya? Para saber si va a impactar o no medioambientalmente en los alrededores de donde voy a realizar mi proyecto. En general, cuando los proyectos son más bien pequeños, donde se deduce que no va a haber mayor impacto ambiental, se entrega una declaración de impacto ambiental. Fíjense en las características que tiene. Es el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar, o las modificaciones de un proyecto anterior, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, ¿ya?, cuyo contenido permite al organismo competente, ¿cierto?, que es el SEA, Servicio de Evaluación Ambiental, si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes, ¿ya? Si va a cumplir con la normativa actual vigente, de máximos, mínimos, normas primarias, normas secundarias, etc. Letra G. ¿Qué es lo que es el desarrollo sustentable? Mucho se habla de la minería sustentable, ¿cierto? Ustedes han escuchado. Pero la minería sustentable no existe, ¿ya? No crean eso. Es una mentira decir minería sustentable. ¿Por qué? Ahora se van a dar cuenta. Porque los yacimientos mineros, ¿ah?, no son recursos renovables, ¿cierto? Cuando yo exploto un yacimiento, no voy a dejar mineral útil para las futuras generaciones desde el momento que yo lo empecé a explotar y lo vacío, ¿cierto? Eso es un yacimiento. Por lo tanto, no se puede hablar de sustentabilidad. Cuando uno habla de sustentabilidad, se refiere a dejar en condiciones semejantes a las futuras generaciones para el uso de esos recursos. Esos recursos van a ser explotados, por ejemplo, de un yacimiento como Pelambe, y en 100 años más no va a haber cobre en Pelambe. ¿Se entiende o no? Es un recurso no renovable. G, desarrollo sustentable. El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. ¿Se dan cuenta? H, educación ambiental. Es lo que estamos teniendo en este momento, ¿cierto? Es el proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos,
su cultura y su medio biofísico circundante. Es muy importante la educación ambiental. Por eso esto comienza en pre-kinder, kinder, ¿cierto? Lamentablemente no se retoma en la educación básica muchas veces, y menos en la enseñanza media. H-bis. La gente bota basura a la calle, por ejemplo, cuando va viajando de vacaciones al sur, va a acampar, deja tarros de cerveza, botellas de cerveza, bolillas de cigarro en la playa. Obviamente eso no es educación ambiental, ¿cierto? Entonces, H-bis, efecto sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes contaminantes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. ¿Qué significa eso? Puede que Sánchez juegue bien, ¿cierto? Alexis Sánchez y Arturo Vidal también, pero juntos hacen mucho más que ambos por separado, ¿ya? Eso se llama sinergia, ¿ya? Por eso se trabaja en equipo. Hay cosas que yo quisiera hacer, pero nunca las voy a poder hacer sola. Por lo tanto, necesito de compañeros, de socios, ¿cierto? Para poder lograr algunas cosas, ¿ya? Esa es la idea, que significa que 1 más 2 no necesariamente es 3 cuando hablamos de sinergia. 1 más 1 no es 2 cuando hablamos de sinergia, es más que 2, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes, en este caso contaminantes, supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Imaginemos que tenemos una fundición que está tirando dióxido de azufre en Puchuncaví, y además hay otra empresa que está tirando al ambiente, ¿cierto?, monóxido de carbono. Si mido los agentes por separado, uno contamina tanto, otro contamina tanto. Pero en conjunto, si esos contaminantes se exacerba su contaminación, imaginémonos que el monóxido de carbono hace que se exacerbe el daño ambiental que produce el dióxido de azufre, perdón, estoy inventando ya. Imaginemos que el monóxido de carbono con el dióxido de azufre en conjunto provocan más daño que ambos por separado. A eso se refiere con efecto sinérgico. Por eso cuando uno quiere colocar una empresa que va a arrojar elementos contaminantes a la atmósfera, o a algún cauce de río, alguna laguna, algún humedal, uno tiene que ver qué otra cosa se está echando ahí, porque puede que la combinación sea peor. ¿Ya? Una vez en la cárcel, los internos, ¿cierto?, trataron de hacer un trago con varios conchos de trago que llegaron a sus manos y se transformó en una bomba esa cuestión. No me refiero a una bomba explosiva, sino que la combinación de esos tragos, ellos al tomar esos tragos y la combinación de químicos, hizo que se murieran casi todos los que probaron ese trago. Entonces se transformó en algo tóxico. Algo así es lo que estamos hablando, ¿ya? En cambio, si se lo hubieran tomado por separado, no hubiera ocurrido nada. Así es la química. Letra I, estudio de impacto ambiental. Me acordé a propósito del efecto sinérgico de la sal común, ¿cierto? El cloruro de sodio, ¿ya? Ambos elementos son contaminantes y tóxicos. El cloro es un veneno y el sodio es un veneno, ¿cierto? El veneno silencioso que le llaman. Pero juntos ocupan, forman, ¿cierto?, el cloruro de sodio, la sal común, que es tan necesaria para la vida. Antiguamente, cuando no habían refrigeradores, todo se conservaba en sal, ¿ya? De ahí viene el charqui, ¿cierto?, y otras cosas que permitían trasladar alimentos sin que se descompusieran. En los tiempos, por ejemplo, de las carabelas, de los viajes por el océano de varios meses o años, se ocupaba sal. Era tan importante la sal que de ahí viene la palabra salario, como ustedes bien saben. Se pagaba con sal porque era algo muy necesario. Además que todos los alimentos sin sal son insípidos, ¿cierto? No tienen, como que la sal hace que se exacerbe el sabor. Aparte de eso, sabemos
que no podemos tomar agua desmineralizada. El agua tiene que tener minerales, o si no, no nos sirve de nada, nos deshidratamos más y nuestras células no pueden cumplir con sus procesos de entrada y salida de elementos para desechar o para absorber nutrientes. Necesitamos de agua con sales minerales. Por eso es tan importante la sal común, ¿ya? Que increíblemente, separadamente, ambos componentes son venenosos, tanto el sodio como el cloro. No sé si se entendió, es como el efecto inverso a lo que estábamos hablando, ¿cierto? Como dos venenos juntos son algo bueno. Estudio de impacto ambiental, letra I. Esto es mucho más complejo que una declaración de impacto ambiental. Es el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su predicción, perdón, o su modificación, me equivoqué, o actividad que pretende llevar a cabo o su modificación, si es que ya es un proyecto antiguo, debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará la empresa, ¿cierto?, para impedir o minimizar sus efectos significativos adversos. Entonces aquí hay muchas diferencias respecto de lo que vimos antes, que era la declaración de impacto ambiental. Mira, ahí las tenemos las dos juntas. Fíjate, declaración de impacto ambiental dice el documento descriptivo de una actividad. Lo describa solamente, pero acá es el documento que describe pormenorizadamente, en detalle, las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Algo que no aparece en la declaración de impacto ambiental, aquí aparece en el estudio, debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción. En la declaración no necesito predecir nada. En cambio, en el estudio sí, debo tener datos para poder predecir mediante modelos matemáticos, ¿cierto? Mediante software, cómo se va a comportar el terreno, cómo se va a comportar la atmósfera, la comuna respecto de este proyecto. A eso se refiere. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos. Nuevamente aparece otro punto que no me lo pide la declaración. ¿Ya? Aquí además tengo que decir qué acciones voy a tomar para impedir o minimizar los efectos negativos, adversos, ¿cierto?, sobre el ecosistema donde voy a realizar mi proyecto. Vimos 3 puntos que son muy importantes, que no están en la declaración de impacto ambiental. Aparte de eso, para poder predecir, para poder tomar acciones, para minimizar los efectos, debo conocer la línea de base. En cambio, la declaración de impacto ambiental no se me solicita conocer la línea de base. En cambio, para elevar un estudio de impacto ambiental se me pide generar una línea de base. ¿Qué es la línea de base? Antes del proyecto, cuál es la flora y la fauna que vive en el sector. ¿Ya? No solo identificar las especies, sino la cantidad de estas. Obviamente existen modelos para poder hacerlo, fórmulas, ¿ya? Porque a veces no se puede saber con exactitud, pero se puede más o menos caracterizar con estas fórmulas cuántos individuos de una determinada especie pueden haber, de acuerdo a sus avistamientos o de acuerdo a trampas que se coloquen, de acuerdo al muestreo. Entonces, a través de fórmulas yo puedo proyectar eso, pero no siempre es exacto. ¿Por qué es tan necesario esto? Porque pueden haber especies en peligro de extinción, ¿ya? Por ejemplo, como el belloto del norte, como la ranita de Darwin y otras especies que son valiosas, ¿cierto?, para nuestra biodiversidad y que pueden estar en peligro si yo levanto un proyecto en una determinada zona. Por eso debo conocer la línea de base antes del proyecto. Y para hacer una línea de base no basta con hacer la línea de base en verano, porque hay especies que hay en verano y hay especies distintas que hay en invierno muchas veces. Hay pájaros que migran, hay especies que no están latentes en invierno y aparecen en verano, etc. Entonces, para hacer un levantamiento de línea base necesito a lo menos un año, y muchos profesionales.
geólogos, botánicos, expertos en la fauna silvestre de esa zona determinada, no puede caer un experto de fauna, ¿cierto?, de África, y así sucesivamente. Ingenieros, hidrogeólogos para conocer cuántas son las aguas, las napas subterráneas que pudieran ser afectadas por el proyecto. Es muy complejo hacer un levantamiento de línea de base, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de estudio de impacto ambiental, es una cosa bien compleja. Espérenme un poquito, voy a detener un poco esto. Espérenme un poco. Ahí sí. Se ve, estamos viendo nuevamente la ley. Entonces, estudio de impacto ambiental es muy complejo. Después dice IBIS, evaluación ambiental estratégica. El procedimiento realizado por el Ministerio Sectorial respectivo para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan y sus modificaciones sustanciales. Eso significa evaluación ambiental estratégica. Yo puedo tener muy buenas intenciones, pero tengo que tener las herramientas estatales o privadas, en el caso de una empresa, ¿cierto?, para poder llevar a cabo lo que pretendo, ¿ya? No basta con tener buenas intenciones. Por eso dice, evaluación ambiental estratégica, el procedimiento realizado por el Ministerio Sectorial respectivo, que es el Ministerio de Medio Ambiente, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable, por ejemplo, de una comuna, al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general, de una comuna, de una gobernación, de una empresa. Las empresas tienen que tener políticas y planes medioambientales que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan y sus modificaciones sustanciales. No sé si me doy a entender con lo que estoy diciendo. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que les estoy diciendo, chiquillos? ¿Dudas, preguntas de lo que hemos visto hasta el momento? No, profe. Ya, gracias. Letra G, evaluación de impacto ambiental. Es el procedimiento a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, que son los que reciben las declaraciones y los estudios de impacto ambiental. Ellos evalúan. Letra J, evaluación de impacto ambiental. El procedimiento a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, que en base a un estudio o declaración de impacto ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta o no a las normas vigentes, ¿cierto? Ellos van a evaluar, dan el pase para que el proyecto se pueda llevar a cabo o no. Letra K. Por ejemplo, ¿quién ha impedido, por ejemplo, el proyecto Pascualama? Justamente son evaluaciones ambientales por falta de datos o cualquier cosa que pueda significar un riesgo, ¿cierto?, para las comunidades cercanas o las comunidades agua abajo, son las que impiden, ¿cierto?, que se lleven a cabo ciertos proyectos. Por ejemplo, la minera Dominga también, que se hablaba, ¿cierto?, cerca de La Higuera, cerca de una zona de patrimonio ambiental, también fue detenida en su tiempo por una evaluación ambiental. A eso me refiero. K. ¿Qué es lo que es impacto ambiental? Bueno, eso más o menos lo entendemos. Es la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. Eso es impacto ambiental. Entonces, cada vez que hablamos de impacto,
en general nos estamos refiriendo a una alteración del medio ambiente, ¿ya? Ese impacto puede ser positivo o negativo, pero generalmente es negativo, ¿cierto? Letra L, línea de base, eso es lo que le decía, que es imprescindible hacer en todo estudio de impacto ambiental. Es la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad en forma previa a su ejecución. Es la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad. Eso implica flora, fauna y el reino fungi. Y esto todo antes de que comience el proyecto, para saber cuánto va a poder impactar, ¿cierto?, mi proyecto. Esa era la letra L. Letra Y, que es el medio ambiente, eso también lo conocemos, ¿cierto? Es el sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de la naturaleza física, química o biológica, socioculturales, y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural, y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Entonces el medio ambiente puede cambiar por acción del ser humano, pero también por acción natural, por un tsunami, por un terremoto, por una erupción volcánica, ¿cierto? Todo eso vendría siendo una interacción negativa natural. Letra M. ¿Qué es lo que es el medio ambiente libre de contaminación? Aquí entra el concepto de contaminación. No significa que tenga que ser un lugar prístino, ¿ya? Como existen lugares prístinos, ¿cierto?, en la Patagonia. O sea, donde nunca ha entrado el hombre y no hay contaminación. No se refiere a eso. ¿Qué es lo que es un medio ambiente libre de contaminación? Aquel en que, aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental, ¿ya? Entonces, ¿hay contaminantes? Sí los hay, pero están en concentraciones inferiores o mayores, dependiendo si tiene que haber o no ese contaminante o ese químico en el ambiente de forma natural, ¿ya? Por ejemplo, el arsénico lo encontramos de forma natural en la geología del norte. Entonces, las aguas que utiliza la gente de Iquique como agua potable es un agua que contiene arsénico, sobre lo ideal, sobre lo permitido por leyes internacionales, ¿ya? Y no es culpa de las mineras, es culpa de la geología. Por lo tanto, las aguas que son duras, las aguas que tienen hartos minerales, y a veces sobre lo deseable, ¿cierto?, sobre las normas internacionales especialmente, son aguas de Copiapó, Antofagasta, Iquique. Antes se pensaba que esas aguas eran contaminadas por las mineras, no es, y ya se ha demostrado que no es así. Lo que pasa es que las aguas recorren y atraviesan zonas donde hay yacimientos, y es ahí donde, entre comillas, se contaminan, ¿cierto? ¿Por qué digo entre comillas? Porque son aguas naturales, ¿ya? Entonces, de ahí a que no toda agua que se ve prístina debe tener elementos minerales tóxicos, pueden tener también bacterias, ¿cierto?, hongos que pudieran afectarnos a nosotros. De ahí la importancia de evaluarlas antes de utilizarlas como agua potable, ¿cierto?, o agua bebible. Entonces, ¿qué es lo que era medio ambiente libre de contaminación? Aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y periodos, porque a veces hay cosas que tienen que ver con periodos de tiempo, inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas o el daño al medio ambiente, ¿ya? MBIS, mejores técnicas disponibles. ¿Qué significa mejores técnicas disponibles? Va a aparecer después en la ley, por eso hay que entender. La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto ambiental y la salud, el impacto ambiental y la salud de las personas, ¿ya? ¿Qué significa eso? Si yo quiero levantar una termoeléctrica, y puedo hacerlo, tengo que levantarla, ¿cierto?, con la mejor tecnología posible para disminuir al máximo la contaminación o el impacto a la atmósfera con mis emisiones. A eso se refiere.
si voy a tirar aguas, producto de los procesos para obtener celulosa, también debo pasar por las mejores técnicas, la mejor tecnología viable, ¿cierto? Para que el agua que yo arroje, las descargas, los efluentes que yo arroje a los ríos, a los lagos donde puedan caer, sean lo menos dañinos y impacten lo menos posible, ¿cierto?, al medio ambiente natural. A eso se refiere. ¿Cuál es la idea de esto? Ahí dice, punto seguido, ¿cierto? Con tal objeto se deberán considerar una evaluación de impacto económico y social de su implementación, ¿ya? De estas tecnologías que estamos hablando, mejores técnicas disponibles. La fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad, ¿cierto?, práctica de determinadas técnicas para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto medioambiental y a la salud de las personas. Con tal objeto se deberán considerar una evaluación de impacto económico y social, ¿cierto?, de su implementación, porque puede que una tecnología exista, ¿cierto?, pero sea inalcanzable desde un punto de vista económico para una empresa. Por eso dice, con tal objeto se deberán considerar una evaluación de impacto económico y social de su implementación, los costos y los beneficios, la utilización o producción de ella en el país y el acceso en condiciones razonables que el regulado pueda tener a las mismas, ¿ya? Y el acceso en condiciones razonables que el regulado pueda tener a las mismas. La empresa que quiere producir o hacer algo, ¿tiene acceso realmente esta pyme o esta pequeña minera a esa tecnología? Por dar un ejemplo. ¿Qué es lo que es la N? La letra N dice norma primaria de calidad ambiental. Esto ya lo habíamos visto, pero aquí está más detallado. Norma primaria de calidad ambiental. Ya sabemos que tiene que ver con el cuidado de la población humana, ¿cierto? Es aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones y vibraciones, ruidos o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de norma primaria, no estamos hablando de una norma primaria, hay muchas normas primarias, dependiendo si nos estamos refiriendo a las aguas continentales, a las aguas del mar, a la atmósfera, ¿cierto? Dependiendo del elemento químico o biológico que se esté produciendo y que pueda contaminar. De ahí viene el concepto de norma primaria. Norma secundaria es casi lo mismo, pero tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Eso incluye la flora y la fauna. Letra Ñ. Lamentablemente la norma primaria es más exigente que la norma secundaria, ¿ya? Hay países desarrollados sobre todo en que tienen una norma, lo que le hace mal al ser humano le hace mal a la naturaleza, ¿ya? Entonces, en ese sentido son más exigentes algunos países que nosotros. Norma secundaria de calidad ambiental es menos exigente, ya sabemos, aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza, ¿ya? Letra O, normas de emisión. Esas son normas específicas para efluentes que sean atmosféricos o líquidos que yo voy a arrojar o al ambiente acuático o al ambiente terrestre o al ambiente atmosférico. Esas son las normas de emisión. Letra O, las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante en específico. ¿Medido dónde? En la efluente de la fuente emisora. ¿Dónde se mide? ¿Dónde está saliendo el agua, cierto? ¿Dónde está saliendo la descarga, en el caso de una tubería, hacia un río o hacia el mar? ¿Dónde están saliendo estos humos, estos gases, por ejemplo, de una chimenea de fundición? Ahí se miden. Letra P, preservación de la naturaleza. ¿Qué es lo que es la preservación de la naturaleza? Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies,
y de los ecosistemas del país, ¿ya? Letra Q. ¿Qué es lo que es la letra Q? Dice protección del medio ambiente. Es el conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a mejorar el medio ambiente y a prevenir y a controlar su deterioro. Eso es la protección del medio ambiente. El conjunto de políticas, planes, programas, normas destinados a mejorar el medio ambiente, a prevenir su contaminación y controlar su deterioro. Letra R. Recursos naturales. ¿Qué son los recursos naturales? Todos más o menos lo entendemos. Los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano. Eso incluye los suelos, ¿cierto? El macizo rocoso, que es un componente del medio ambiente, ¿ya? Que es la base, ¿cierto? Es la base, ¿cierto? De los suelos que están por sobre la roca madre. Eso nos atañe a nosotros, recursos naturales. Los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano, como un yacimiento, para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos. ¿Ya? Hay cosas que se utilizan desde un punto de vista cultural o de interés espiritual, como por ejemplo los cuerpos que arrojan quemándolos, ¿cierto?, al Ganges, allá en la India. ¿Ya? Ese río es considerado sagrado por los hindúes, por lo tanto ellos no dejan que se puedan tratar estas aguas. Entonces el hedor que hay ahí en ese río y la contaminación que hay es terrible, pero se prioriza, ¿cierto?, los intereses espirituales y culturales por sobre los intereses medioambientales desde el punto de vista de poder utilizar esa agua, ¿ya?, del río Ganges, por ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo. Otro ejemplo es lo que hacen, por ejemplo, ciertos asiáticos, ciertos japoneses, chinos, tailandeses, de la Indonesia, en donde ellos consideran que la aleta de tiburón, la aleta principal del tiburón, tiene cualidades afrodisíacas y pagan mucho dinero por esa aleta. ¿Y qué es lo que hacen? Ciertos pescadores, ¿cierto?, que quieren recursos, pescan tiburones, les cortan la aleta y los arrojan al mar. ¿Ya? Un crimen horrible, ¿cierto? No solo se va a desangrar ese animal, sino que va a morir porque no va a poder seguir nadando con dirección, no va a poder cazar. Entonces es matarlo en el fondo. ¿Y por qué? Por una cosa cultural que está comprobado que no tiene nada que ver, ¿cierto? Que no tiene ningún valor afrodisíaco. Lo mismo hacen algunos en África para cortarle, ¿cierto? Matan a un rinoceronte para cortarle ese cuerno, ¿cierto?, que tienen adelante, porque también lo consideran con valores afrodisíacos, ¿ya? Y la gente paga mucho por eso. Y así con muchas cosas, ¿cierto? Con con ¿cómo se llama esto? Los colmillos de los elefantes, dientes de estas ballenas del cachalote y otras cosas que están acabando, ¿cierto?, con nuestra biodiversidad. Letra S, reparación. ¿Qué es lo que es la reparación? La acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes, como puede ser el suelo. Cuando hablamos de medio ambiente nos estamos refiriendo a la atmósfera, a las aguas continentales, a las aguas de mar y a los suelos. Esos son los componentes del medio ambiente. Entonces, la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenía con anterioridad al daño causado. Por ejemplo, tratar de mejorar los suelos que fueron contaminados por risas de la minería, como son los relaves, agregando enmiendas. Enmiendas son elementos de origen natural, como por ejemplo son las bostas de caballo y de las vacas, ¿cierto?, que ayudan a mejorar la calidad de los suelos para que estos puedan ser aptos nuevamente para la vida vegetal. Eso podría ser una forma, ¿cierto?, de reparar, como ejemplo. Entonces, eso es la reparación, la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado, o en caso de no ser posible, restablecer, perdón, sus propiedades básicas. Si no se puede reparar,
en un 100%, por lo menos restablecer sus propiedades básicas, ¿ya? Para que pueda haber, seguir habiendo vida en ese sector donde antes lo había. Letra T, zona latente. Zona latente. Aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo, se sitúa entre un 80 y un 100% del máximo permitido por una norma de calidad ambiental. Imaginémonos que el máximo permitido de dióxido de azufre en Puchuncaví es, voy a decir disparate, bueno, lo sé, 50 partes por millón, ¿ya? No lo sé, es un invento. Eso es lo máximo permitido. Pero hay 40 partes por millón. Por lo tanto, está en como una zona latente esa comuna, ¿cierto? Porque está entre un 80 y un 100% del valor de la respectiva norma, solamente del dióxido de azufre, de calidad ambiental. Es un ejemplo solamente, Puchuncaví no es una zona latente, es una zona saturada, ¿ya? Y es peor todavía. Zona saturada, letra U, aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas, ¿ya? Ya hay una norma de dióxido de azufre que está sobrepasada, por lo tanto no puedo levantar otra empresa que siga arrojando este mismo gas a la atmósfera, a eso se refiere, ¿ya? Por eso en las zonas latentes uno tiene que hacer una evaluación ambiental de empresas que quieran agregarse a esa comuna, porque pueden, si ya está entre un 80 y un 100% algún contaminante en el aire, agua o suelo, y tengo que evaluar, ¿cierto?, si esa empresa va a agregar más contaminantes de ese mismo que se está evaluando al aire, al agua o al suelo, porque si se agrega más, obviamente va a pasar a una zona saturada. Entonces, generalmente en esos casos no se aprueba ese proyecto. Letra U, zona saturada, decía, aquella en que basta con que una de las normas esté sobrepasada para que se hable de zona saturada. A veces hay varias normas sobrepasadas en una comuna como Puchuncaví, que ya está saturada, ¿ya? Ya, estimado, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá. Yo sé que esto es áspero de entender, pero es necesario, ¿ya? Por eso vimos todo lo anterior para poder entender, ¿cierto?, la normativa y cómo aplicarla. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer. Profe, yo tengo una consulta. Díganme. Entre la zona latente, al referirse, es como un análisis a una pura zona, la zona latente, pero la zona saturada también es un análisis a una pura zona. Sí, ¿Con una cuál? comuna. Una comuna. Ah, ya, esa es la diferencia. Ambas son de una zona, pero, Ya, es que por ejemplo, si me tocara así como, por ejemplo, a mí evaluar una zona, ¿por cuál me tendría que regir si las dos evalúan una? que va a ser o zona latente o zona saturada. Basta con que un Mm, punto esté sobre la norma para que sea, basta que una norma esté sobrepasada para que sea zona saturada. Si no hay ya, ninguna, si no hay ninguna norma sobrepasada, no hay ninguna norma sobrepasada, pero está entre el 80 y el 100 del contaminante en específico, se habla de zona latente. ya. Ah, ya ahí me quedó claro. Ya, estimado, Gracias. nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao, profe. Entonces, hoy día a las 7, los que no alcanzaron a rendir la prueba, chao.